Y de lo que se trata esta mesa redonda es, hemos preparado 4 preguntas que vamos a dialogar en esta mesa, en estos 4 temas, y posteriormente vamos a pasar los micrófonos para que también ustedes puedan dialogar. Para la gente que nos está siguiendo vía internet, también pueden hacer sus comentarios y sus preguntas, y aquí se los vamos a leer a nuestras historias. Y bueno, la primera pregunta que yo pongo sobre la mesa es: ¿cómo llegó la educación en diabetes a sus vidas? Porque nos hablaron de sus diagnósticos, y quisiera que nos contaran un poco cómo llegó la educación en diabetes a sus vidas. ¿Y se oye? Sí. En mi caso fue particularmente complejo porque estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años la información que había en español era muy limitada, sobre todo del tipo de diabetes con el que yo fui diagnosticada. Afortunadamente desde ya había grupos de apoyo que fungían muy bien como para que el paciente empezara a aprender poco a poco sobre su padecimiento, y el equipo que en ese entonces se encargó de mi salud hizo muy buen trabajo en ese sentido. Ahí especialmente no me tocaba a mí recibir la información porque yo tenía 6 años, le tocaba a mis papás, y mis papás eran los que tenían que recibir esa educación en diabetes primordial y hacérmela saber a mí para que yo entonces pudiera en algún momento ser capaz de tomar decisiones informadas, aunque eso haya sido a los 8 años, a muy temprana edad. Pero finalmente esa poca información y esa poca educación en diabetes que recibimos fue por medio y a través de gente que ya había pasado por esa misma circunstancia, y por la muy poquita información que había y por el interés que tenía el equipo al cuidado de mi salud. De no haber sido por eso, por el interés de ellos en aprender más sobre diabetes tipo 1, lo más seguro es que yo no estaría aquí ya sentada platicando. Entonces, yo creo que ese fue mi primer acercamiento. Ya después, más grande, encontré que era necesario y primordial que yo fuera quien tuviera la rienda de mi control, de mi cuidado, y para poder hacer eso yo necesitaba saber, si no todo, lo que estuviera a mi alcance, y fue cuando decidí tomar el diplomado de la Federación Mexicana de Diabetes para después convertirme en educadora. Eso ha servido para que yo me actualice constantemente y no tenga ningún pretexto en, pues es que yo no me apliqué eso porque no sabía. No, pues la verdad es que ahora sí sé, y esa información me ha ayudado a tomar decisiones informadas que a su vez nuevamente me ayudan a tener un estilo de vida saludable y estar lejos el tiempo que me sea posible de complicaciones. Bueno, en mi caso, pues hace 25 años, como bien refieres, pues no había de dónde conseguir mucha información, y si bien es cierto que la información que hay, pues muchas veces era en inglés, es difícil de conseguir. Entonces, cuando a mí me detectaron diabetes, pues yo trabajaba en el Instituto Nacional de Pediatría, y pues ahí hay muchos doctores, uno de ellos fue el que hizo mi diagnóstico, pero muchas veces como que me trataba como su colega y yo no entendía mucho. Tengo familias que murieron a causa de diabetes, pero pues hasta ahí yo no sabía más, ni con qué se comía, ni cómo se trataba. Entonces, y aparte, anexándole el médico muchas veces me trataba como colega, como si yo ya diera por hecho. Entonces empecé a investigar, compraba libros, he leído libros muy buenos, he leído libros súper deprimentes, y dice uno, no, pues aquí esto no me va a ayudar. Empecé a buscar grupos de apoyo, me metí a uno de un instituto muy famoso que está por la zona de hospitales, y créanme que es la peor pesadilla que he vivido, porque ahí nos trataban de que casi es tu culpa tener diabetes. Entonces no aguanté la semana de curso, al tercer día dije, bye, gracias por ofrecerme su ayuda. Por fin encontré un grupo de apoyo donde me daban lo que, no es lo que yo quería porque no sabía yo exactamente qué quería, pero me daban lo que yo podía poner en práctica, me daban lo que yo podía implementar, así tan sencillo como decirme que el hipoglucemiante se debía tomar media hora antes de cada alimento, cosa que absolutamente nadie me lo había dicho. Y informaciones tan, si ustedes quieren, tan simples, pero le cambian a uno la vida. Entonces yo podía llegar a mi casa y implementar lo que yo había aprendido en ese grupo de apoyo.
También estaba yo trabajando en pediatría, pero empecé a trabajar con los niños de endocrino. Entonces tenía niños desde 2, 3 años, entonces tenía yo que aterrizar. Yo soy maestra de formación primaria, entonces todos esos conocimientos tenía yo que aterrizarlos y bajarlos a los niños y a los papás de una manera pues más sencilla, porque a los papás no les interesa el ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿no? Es un poco complicado, les interesa su diabetes o la diabetes de su hijo. Y en esa medida yo empecé a preparar muchos materiales. Para mí la enseñanza y la educación es un vicio, disfruto mucho el estar dando clases o sesiones. Entonces, en esa medida empecé yo a trabajar con niños con diabetes y en esa época también apareció el diplomado de educadores en diabetes. Ya les estoy hablando de hace unos añitos. Entonces fue así como decidí también, como dicen, sublimar, o sea, tomar esto que yo tengo, pero también para el bien de otras personas, para el bien de la comunidad, para decirles que sí se pueden hacer las cosas, porque siempre en la diabetes vemos el punto o la puerta negra, porque ya vimos a nuestros familiares morir así o porque ya los hemos visto complicados, pero no es cierto, hay una puerta blanca que a veces no se nos informa que existe. Entonces no se vale no saber ahora. Y entonces ya como paciente uno puede escoger por qué puerta irse, si por la blanca o por la negra, pero ya sabiendo. Entonces fue así donde ya llevo muchos años en esto de la educación para la salud, para la salud, en especial la diabetes. Y no lo pienso dejar de hacer porque es algo que me gusta y me apasiona. Gracias, Gaby. Edgar. Gracias, buenos días. Bueno, en mi caso siempre he sido, me considero una buena persona autodidacta. Y lo primero que recuerdo que hice, ya una vez que salí de esta situación de gravedad en la que estuve, 4 días en terapia intensiva, más 4 más en medicina interna, fui y compré un libro, el ABC del tratamiento sobre la diabetes de la Clínica Mayo, que para mí es como la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí habla de todos los tipos de diabetes, cómo tratarla, qué es lo que tiene que hacer el paciente. Para mí es un libro que considero claro en sus conceptos. Está escrito para que lo entendamos nosotros los pacientes. Entonces, ese fue mi primera dosis de educación, ¿no? Y fue luego, repito, estando incluso todavía convaleciente en casa. Y, de profesión soy ingeniero en sistemas, entonces, bueno, mi vida siempre está ligada a las computadoras. Entonces, pues luego, obviamente, me conecté a internet y empecé a buscar información pues, por todos lados. Entonces, encontré muchos folletos, encontré muchos libros y algo muy importante que mencionaba, por ejemplo, las redes de apoyo. En ese sentido, encontré en internet una gran red de apoyo que cuando yo la encontré, me acuerdo que fui el usuario 180 y cachito, se llama www.estudiabetes.org, pueden recomendarla ampliamente, yo la recomiendo. Es como un tipo Facebook, pero para personas que vivimos con diabetes, tipo 1, tipo 2, familiares y demás. ¿Y qué fue lo que encontré en esta red? Eso, personas que vivían exactamente lo mismo que yo. Y entonces intercambiábamos ideas, opiniones, consejos, tips y demás. Y fue ahí justamente donde conozco a mis hermanos, ¿no?, de otros países con los que finalmente me voy a correr a los Andes, a través de las redes sociales. Entonces, también te das cuenta que un poquito de buena fe, de voluntad, ¿no?, de solidaridad, puedes hacer cosas increíbles cuando tienes las bases, cuando tienes los fundamentos. Y posteriormente, bueno, también la nutrióloga a la que acudí de manera inmediata para que me diseñaran un plan de alimentación, ella tenía esa formación de ser, además de ser nutrióloga, educadora en diabetes. Entonces ella me enseñó el lenguaje de las etiquetas, ¿no?, de contar carbohidratos, ¿no?, de manejar alimentos equivalentes. Y entonces así es como aprendes a vivir tu vida y aprendes a comer sin ninguna complicación, ¿no? Porque, bueno, recién diagnosticado sucede, oye, hay una comida en la oficina, ay, pero tú no puedes, ¿y tú qué vas a comer? Pues lo mismo que tú, ¿no? Nada más que, bueno, yo sabré lo que me como, ¿no? Entonces, esas cuestiones pues las tienes que aprender de alguien te las tiene que decir, porque si bien el médico ya cumplió con una parte importante que es hacer un diagnóstico, la verdad es que no queda ahí, ¿no? Sabemos que tenemos que trabajar nosotros como pacientes con un equipo multidisciplinario, ¿no? Digo,
no podrán dejar mentir, pero bueno, visitamos al oftalmólogo, visitamos al endocrinólogo, visitamos al podólogo, a veces necesitamos del psicólogo, visitamos al nutriólogo, al médico general, al médico internista y un largo etcétera, ¿no? Si ya hay complicaciones, pues luego quizá, ojalá que no, pero bueno, el cardiólogo, el nefrólogo, caray, es un largo desfilar, ¿no? Con especialistas. Y vamos, la parte cruda de ellos, pues ahí está, pero también están tratando con seres humanos, ¿no? Un ser humano que tiene que ser en todo momento autosuficiente, y la única manera es lograr que todo ese cúmulo de conocimientos que ustedes como expertos en las áreas de salud tienen, pues puedan hacerlo llegar y aterrizar de una manera simple, clara, para que yo como paciente pueda entenderlo y pueda vivir de una manera plena, ¿no? Y pueda lograr pues todos los sueños y todas las metas que cualquier ser humano tiene en esta vida. Entonces, básicamente mi educación es a través de leer, ¿no? Y asistir a seminarios, asistir a cursos, ¿no? Conferencias cada que puedo, y ahí estoy, ¿no? Y repito, y compartir con la gente similar a mí, ¿no? Que tiene los mismos padecimientos, porque ahí es donde realmente esto se enriquece, ¿no? Muchas gracias a los tres. Y en este sentido, yo dudé un poco de preguntar esto porque, de hecho, preguntaba hace un rato a Mariana, será morboso preguntar sobre complicaciones, pero es importante hablar de las complicaciones. Estamos con 3 personas con larga historia, 2 de ellas con diabetes y no hay complicaciones. Entonces, la pregunta es, ¿hay temor? ¿Hay temor a desarrollar complicaciones? Y la otra parte, la puerta blanca, ¿cómo evitamos? ¿Cómo es que ustedes todos los días evitan el desarrollo de estas complicaciones? Mariana. Yo creía hasta hace algunos años, yo creía que no le tenía miedo a las complicaciones, pues digo, no las conocía porque iba yo a temerle a algo que no conocía. Y de pronto nació mi hijo. Después del nacimiento de mi hijo, tuve miedo de todas las complicaciones en orden alfabético y según el número de publicaciones de todas las revistas, de todas y cada una de ellas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tampoco soy como Superman, soy mortal y que seguramente seré sujeta a cualquiera de esas complicaciones. Recordaba en todo momento que platicábamos en la federación siempre que la diabetes es un padecimiento crónico degenerativo. Seguramente me van a alcanzar, pero de mí dependerá el momento en el que se presenten y yo haré entonces todo lo posible para que ese momento sea quizá cuando mi hijo tenga 36, la edad que tengo yo, ¿no? Y entonces la manera en la que intento mantenerlas alejadas pues es la manera en la que viven todos ustedes. Intentaré de alguna forma engañar a mi propio cuerpo. Le voy a hacer creer que no vive con diabetes y la única forma que tengo para hacer eso es intentar mantener cifras de glucosa que tendría cualquiera de ustedes. Mi cuerpo entonces tal vez se confunde y diga, bueno, la pobrecita de Mariana no vive con diabetes, vive estresada pero no vive con diabetes y entonces ninguna de esas complicaciones me alcance. En el ínter, en lo que se presentan las complicaciones, pues yo ya me iré informando y sabré en su momento cómo es que podré tomar a cada una de ellas en todos los términos, no solo médicamente, sino psicológicamente también, y podré aceptarme como soy y podré ir entendiendo poco a poco de mi vida. Gaby. Gracias, Mariana. Bueno, pues sí, por supuesto que existe siempre ese tema cuando tienes algo, ¿verdad? En este caso que es diabetes. Siempre existe ese temor a las complicaciones, pero bueno, también debe existir el temor cuando tienes una gripa en diciembre y no te la cuidas, porque eso termina en neumonía. O sea, ¿qué padecimiento que no se cuida no se complica? Igual una muela con caries y no te la cuidas, pues eso termina siendo desastroso. Entonces yo creo que como cualquier enfermedad que esté en el paciente, el control, creo que podemos hacer mucho. Si en algún momento yo llego a presentar complicaciones, pues ahora sí que en mí está que, bueno, yo ahora sí que hice lo que pude, aprendí, me esforcé, me puse la insulina, hice mi plan de alimentación, etcétera. Si algún día llegan esas complicaciones, bueno, obviamente no las está uno esperando, pero sabemos cómo es esto. A veces la glucosa
o la diabetes nos juega unas malas pasadas, ¿no? A pesar de que hace un ejercicio, se inyecta, etcétera, etcétera. A veces como que se molesta o anda de malas y así sin quererla ni de verla nos sube la glucosa sin una causa aparente. Yo también era muy estresada cuando no estaba dentro de los niveles y estaba, no sé, 10 arriba, 15 arriba, bueno, no, para mí era un drama porque no podía yo controlar eso. Hasta que llega un momento que dices, bueno, ya relájate, estás haciendo todo y el estrés lo perjudica a uno más. Entonces ya me tomé las cosas con calma, que si a veces mi glucosa no está como debería de estar, bueno, pues vamos a analizar qué fue lo que pasó y si aparentemente no hay alguna causa, bueno, pues entonces ya volverá a sus niveles, ¿verdad? Claro, no me espero 3 días a que vuelva a sus niveles. Yo me checo 4 o 5 veces al día mi glucosa. Entonces puedo perfectamente bien monitorearla y saber qué hacer en ese momento. Entonces, pues sí existe finalmente ese temor, pero luego pienso que al principio, antes de que existiera la insulina, el promedio de vida de un paciente con diabetes controlado era de 5 años y sin diabetes era de 8 meses. Entonces, en ese tenor me pongo a pensar y dices, ya verdad, yo he corrido con mucha suerte, claro, esa suerte también me ha costado mi esfuerzo, y dices, bendito sea Dios que llevo 25 años de haber vivido muchas cosas a pesar y con todo y la diabetes. Gracias, Gaby. Edgar. Gracias. Bueno, en mi caso, igual que todos, siempre está latente esa idea, ¿no?, de las complicaciones. Es un poco como cuando te dan una sentencia, ¿no?, y es una sentencia dura de asimilar de momento, porque es una sentencia a muerte donde te vas a ir en pedacitos, ¿no? Te vas a quedar ciego, te van a fallar los riñones, te van a amputar un miembro o los dos, un ataque al cerebro, un ataque al corazón. Todas que no es fácil de momento asimilar esa idea. Pero bueno, en mi caso, y gracias ahora a mi gusto por correr, pues entonces el enfoque es, como lo dije, ¿no?, es vivir hoy. Hoy me voy a ocupar de comer bien, hoy me voy a ocupar de medirme, hoy me voy a ocupar de hacer ejercicio, hoy me voy a ocupar de tomar mi medicina, solo hoy. Y mañana será hoy, y así sucesivamente. Y aquí lo importante es que pues la carrera, la diabetes pues vive conmigo, ¿no? Está conmigo, no hay vacaciones para nosotros. En todo momento y a donde quiera que vayamos la traemos. Entonces, bueno, pues si esta diabetes que llegó a mi vida decidió estar conmigo, pues entonces ahora se friega, ¿no? Y entonces ahora corre. Entonces yo tengo una diabetes que corre y se friega y se aguanta. Y si nos toca correr 15 kilómetros, pues correremos 15 kilómetros. Si nos toca correr el maratón, pues correremos el maratón. Y si nos toca ir a treparnos al Iztaccíhuatl, pues nos iremos y nos treparemos al Iztaccíhuatl, a ver quién se cansa primero, ¿no? Entonces mi filosofía es, ok, vives conmigo, estás conmigo, pues ahora te aguantas, ¿no? Y vas a donde quiera que yo vaya. Solo que un paso atrás. No la quiero delante de mí, la quiero un paso atrás. Y eso depende total y absolutamente del control de lo que yo haga. ¿Por qué? Porque yo decido lo que como, yo decido si me ejercito, yo decido si me tomo la medicina, yo decido si me monitoreo, decido si voy y me hago todos los controles médicos que hay que hacernos. Esas decisiones las tomo yo, nadie las toma. Esa es mi responsabilidad. Así es como yo asumo el vivir todos los días con diabetes, y sé que si así lo hago, estoy casi seguro que las complicaciones van a tardar muchísimo en llegar, porque el doctor cuando estaba en terapia intensiva me lo dijo: estás muy joven, si te cuidas te vas a morir de viejito, pero no por las complicaciones de esta enfermedad. Y eso lo entendí perfectamente, y esa es mi meta de vida, llegar a ser viejito, ¿no? Y disfrutar a mis nietos cuando lleguen, no urge, ¿no? Tengo 2 hijas, pero no urge, ¿sale? Que lleguen cuando tengan que llegar. Y esa es mi meta de vida, y así es como vivo, día a día. Muchas gracias a los tres. La idea justamente de esta mesa es dialogar entre las personas que están acá arriba, pero también dialogar con ustedes. Entonces, quiero preguntar a los 3 testimonios, a las 3 historias que nos están acompañando esta mañana, ¿cuál es el rol que debe desempeñar el médico y el profesional de la diabetes en la atención de
su tratamiento, el de ustedes individual, pero también el de la comunidad que vivimos con diabetes. Les informo, y bueno, para todos los presentes, hoy tenemos médicos generales, internistas, endocrinólogos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, psiquiatras, preparadores físicos. Es el equipo de verdad, el equipo que nos atiende. ¿Qué vamos a decir, chicos? Pues los psicólogos igual van a decir entonces que soy narcisista, pero yo quiero ser el actor principal en el cuidado de mi propia diabetes. Quiero ser yo quien tome las decisiones más importantes, pero quiero ser también quien reciba la información. Entonces, lo que yo pediría, bueno, afortunadamente el equipo que se encarga del cuidado de mi diabetes funciona así. Trabajamos en equipo, en un equipo donde yo soy el actor principal y todas las decisiones las tomo yo siempre y cuando estén respaldadas por el conocimiento científico del cual yo no soy experta. Entonces, a mí me gustaría recibir educación en diabetes, no únicamente teniendo que pagar cantidades exorbitantes por ella, es mi derecho. La salud es mi derecho y como derecho tengo derecho a la educación en diabetes, tengo derecho a recibir tiras reactivas en el Seguro Social, tengo derecho a no tener que gastar todo mi ingreso mensual en el cuidado de mi diabetes, porque como ya alguien comentó por ahí, no ha sido gratis, yo también pago impuestos. Entonces, yo es lo que pediría en primera instancia. Me encantaría poder tener acceso a clínicas de especialidad sin tener complicaciones, todavía no lo he logrado. Solo llego a clínicas de atención primaria porque pues como pobrecita de mí todavía no tengo falla renal, nadie más arriba es capaz de atenderme, cuando en realidad yo quisiera que fuera al revés, que me ayudaran precisamente a prevenir estas complicaciones para que no tuviera yo que llegar hasta allá, pero pues para eso habría que cambiar muchas cosas, entre ellas el funcionamiento del sistema de salud. Y digo, eso no es de la noche a la mañana, pero estoy totalmente segura de que si todas las personas con diabetes, hablemos de entre 10 y 14 millones, pidiéramos lo mismo, que seguramente no será algo muy loco lo que está saliendo de mi boca, seguramente podríamos lograr estos cambios. Entonces, pues finalmente es eso, es pedirle a mi equipo que esté siempre actualizado, que me apoye en las decisiones, que si de pronto llego y aviso que me quiero aventar de un paracaídas, no se me queden viendo con cara de no, las personas con diabetes no se avientan del paracaídas, sino que me den estrategias a lo mejor para controlar mi estrés y que cuando baje y toque el piso mi glucosa no esté en 1000, ¿no? O sea, que entiendan que no soy, número uno, no soy diabética. A mí la diabetes no me define quizá que soy mamá, me define que soy esposa, me define que me llamo Mariana, soy primero una persona que vive con diabetes y tengo muchos derechos, y ejercer mis derechos junto con este equipo al cuidado de mi salud, para mí sería, bueno, utópico, ¿qué puedo decir? Gracias, Mariana. ¿Gaby? Bueno, a mí me gustaría que los médicos a quien el paciente recurre, primero que nada se comprometieran con el paciente, segundo, que sepan de diabetes. Tercero, que no me digan todo lo que se me va a caer y todo lo que se me va a poner cucho con la diabetes si no me cuido. Prefiero que me digan todo lo que tengo que hacer para estar bien, en vez de cómo me van a cortar el dedo del pie y luego el pie completo y luego la pierna, así hasta que nada más me quede la cabeza. Prefiero que me digan cómo debo de cuidar mis pies para que siempre estén bien. Entonces, que me eduquen y que me digan cosas positivas con cosas positivas. Lo negativo ya lo sé, ya lo sabemos, tenemos posiblemente cada quien un familiar que está sufriendo las consecuencias de la diabetes, los vemos en los centros de salud, o sea, ya sé cómo me voy a poner si no me cuido, pero mejor que me digan con otra actitud qué va a pasar si sí me cuido, porque todo es el lado negativo. Segundo, y como decía yo, el médico que sepa de diabetes, porque también he tenido la experiencia que he ido a un médico pues, que no sabe de diabetes, entonces acaba uno enseñándole al médico, entonces no se vale. Yo creo que ahorita, por ejemplo, el que todos ustedes estén aquí, pues los únicos ganones, aparte de ustedes, obviamente vamos a ser nosotros los pacientes, porque eso es una garantía de que yo vaya con quien vaya, con la nutrióloga, con el médico, él va a saber de mi padecimiento y también me va a saber guiar a que yo pueda tomar las mejores decisiones y recomendarme y darme a lo mejor un tríptico que yo me lo lleve a mi casa para que eso lo pueda aplicar y demostrar en mi familia también.
Entonces, a mí me gustaría un médico comprometido y que sepa de diabetes y que me hable de cosas, qué es lo que tengo que hacer para seguir estando bien. Gracias, Gaby. Edgar. Gracias. Bueno, en mi caso, por ejemplo, siempre me ha gustado ser claro y directo. Entonces, eso es algo que yo creo que también como pacientes, además de lo que expusieron Gaby y Mariana, agradeceríamos, ¿no? Que fueran siempre claros y directos, que quitáramos también un poquito el síndrome que tenemos como mexicanos de Doña Marga López, ¿no? Donde todo es dolor, lágrimas, y entonces el día que te diagnostican, híjole, es que pobrecito, porque ya te dio diabetes, y ahora, o sea, eso poco ayuda, ¿no? Aquí al contrario, ¿no? Tenemos que hacer que la actitud, ¿no?, renazca, que se fortalezca el carácter, porque esto es de todos los días, o sea, no es gripa, ¿no? No nos van a recetar 2 aspirinas y listo, nos van a recetar algo que vamos a tener que consumir desde el día que nos diagnosticaron hasta el día que entreguemos los tenis, en mi caso, ¿no? Entonces, pensando en ello, pues más vale ser claro y directo y decir, oye, mira, de acuerdo a tus estudios, a ver, este es tu estado actual de salud y esto es lo que puedes arreglar, así lo vamos a arreglar. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres? Hay opción A, opción B, opción C. Porque también sé que existen así, siempre existen más opciones. Tristemente sabemos de mucha gente que a veces es diagnosticada y nos vamos como que por by the book, ¿no? Ah, tiene diabetes, aviéntale su metformina y a ver cómo le va, ¿no? O el benclamida o lo que le toque, ¿no? ¿Por qué hacer eso cuando sabemos que hay diferentes tratamientos, diferentes medicamentos y esa información está al alcance de ustedes como profesionales de la salud? Entonces, creo que es su obligación, tener la información, pero no es solo tenerla, es ya haberla analizado y estar dispuestos a compartirla con nosotros como pacientes y darnos esa opción, como dice Mariana. Yo quiero decidir, pero no me digas, te tomas esta pastilla. Es muy distinto a que me digas, mira, tengo la pastilla verde, la naranja y la amarilla. La verde tiene estas consecuencias, estos efectos secundarios, la naranja es así y la amarilla es así. Si tú me das esas opciones, entonces yo tendré más claro el panorama y sabré qué es lo que puedo hacer en función de la pastilla que me voy a tomar. En ese momento me estás volviendo el dueño y el responsable de mi padecimiento. Y tú eres un facilitador para que yo como persona tenga una mejor calidad de vida. Entonces, eso es algo bien importante, ¿no? No nos vayamos por el by the book. 2, no esperemos a remitir, lo que también dijo Mariana, me remiten con el especialista hasta que yo soy dado al CUAS, ¿no? Hasta que la falla ya se presentó. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no cambiar este esquema, ¿no? Y tiene que ver con el sistema de salud nacional, pero ¿por qué no cambiar esta idea de no, con el endocrinólogo vas hasta que veamos que ya de plano ya te di todos los chochos sabidos y por haber, ya te combiné con inyecciones y tus niveles nomás no bajan, entonces sí, te llevo con el endocrinólogo? ¿Por qué no desde un principio, no? ¿Por qué no aplicar terapia de insulina a los que somos tipo 2 desde un inicio, para controlarnos rápidamente, para entrar en control? Algo que yo considero un éxito en mi control fue ese precisamente. Yo empecé con insulina. En 3 meses estaba yo controlado. De andar en cifras de 600, 700, en 3 meses ya estaba yo en 150, 180. Pasé a los orales. Y en común acuerdo con mi nutriólogo y el médico que en ese entonces me atendía, 3 años pude estar sin una sola pastilla, sin medicamento, cuidando solo con la dieta y el ejercicio, porque se puede. Por decisión propia es que yo ahorita tomo medicina, porque el doctor me lo dijo, oye, si quieres así te la puedes llevar hasta que el cuerpo aguante y ahí te vamos a ir revisando. O puedes tomar esta pastilla que te va a ayudar un poco y además preservas un poquito tu páncreas ahí que medio sirve, pues ahí le echamos la mano con una pastillita. Me dio la oportunidad, me informó, me lo dijo, yo tomé la decisión y gracias a ello pues, corro la cantidad de kilómetros que corro, ¿no? O sea, al año corro 2,000 kilómetros tranquilamente, sin ningún, entre maratones, medios maratones, carreras de montaña, entrenamientos, más otras cosas que hago, ¿no? Gracias a que me informaron. Entonces eso es bien importante, que ustedes se actualicen
digieren esa información y la aterricen a un nivel paciente. Sean claros, sean directos, ¿no? Y quiten ese apapacho que de poco sirve, honestamente, ¿no? Aquí creo que es siempre ser así de firmes y darle para adelante y dame la mayor cantidad de opciones que haya disponibles. Y juntos decidamos, juntos avancemos en este proceso. Yo creo que no, ustedes como profesionales de la salud seguramente deben de sentir una gran satisfacción cuando ustedes ven a un paciente que se porta bien, que cumple su tratamiento, que se va recuperando. Creo que eso les da una gran satisfacción. Bueno, pues entonces seamos generadores de sonrisas, ¿no? Tú me das un buen tratamiento, me das opciones, me informas y yo me comprometo a seguir el tratamiento. Entonces tú me haces feliz a mí y yo te hago feliz a ti. Muchas gracias a los tres. Y en este sistema mexicano de salud, con los tiempos de consulta, ser claro y directo también sería como una excelente herramienta para lo que vivimos todos los días. La última, ¿se consideran un ejemplo? Mariana, ¿te consideras un ejemplo de vida? A veces no. No, sí, yo esperaría que sí. O sea, al menos estoy segura de que lo que he aprendido y he podido transmitir en unos años en mi trabajo en la federación, ahora con mi blog, de repente en uno que otro evento, estoy segura de que lo que transmito, si no bien sirve como ejemplo, puede servir para que alguien intente tomar las riendas y que se haga cargo de su propia diabetes. Estoy segura de que sirve como ejemplo de que la diabetes no es, voy a contradecir un poco a Edgar, no es una sentencia de muerte. En mi caso inicialmente fue así, su hija tiene diabetes, pues ya que no vaya a la escuela, pobrecita, con trabajos igual que terminará la secundaria. En mi caso no funciona así, en mi caso no es una sentencia de muerte, fue una llamada de atención para que entonces en mi casa inculcáramos y aprendiéramos estilos de hábitos saludables y que hiciéramos algunos cambios importantes y relevantes. Sí creo que en todo caso mi ejemplo sirve en esa medida, hacerle ver a la gente que diabetes no solo es lágrima, tristeza y dedo perdido, sino que pueden ser otras cosas como ser mamá, ir a la escuela, trabajar, tener hijos saludables. Mi hijo no vive con diabetes y demostrar que tengo una vida con una calidad incluso a veces hasta superior que la de algunos que no viven con diabetes. Entonces, en ese sentido yo creería que sí, en otros a lo mejor no, pero en ese sentido yo creo que sí. Solo hablábamos de diabetes. Gaby. ¿Solo de diabetes? Solo de diabetes, Gaby, por favor. Bueno, no, definitivamente no me considero un ejemplo, soy una persona y también tengo mis bajezas. Bueno, con respecto a la diabetes, pues, o sea, sí, a veces, pues sí, a veces me porto mal, no quiero decir que sea el común, pero con una diabetes que vive contigo las 24 horas, se baña contigo, duerme contigo, o sea, a veces, la verdad dices, ay, ¿sabes qué? Ahora espérame, déjame echarme mis taquitos y ya después nos arreglamos. Como, o sea, en ese sentido, no porque no vivo así tal cual, sí, estoy convencida que la diabetes es una forma de vida, es una disciplina y que no hay que atacarla. La diabetes hay que vivirla, hay que conocerla, es como una persona que llega y de repente se instala en tu vida y tienes que empezar a ver qué le gusta, qué no le gusta, qué hacer, etcétera. No, aquí difiero un poquito, a mí la diabetes me gusta tenerla caminando a un lado de mí, aquí para que yo la pueda tener, ahora sí que checadita. Entonces, sí soy una plena convencida de la educación, eso que ni qué, sí también soy una plena convencida de que si llevas esa disciplina de vida que te da la diabetes, puedes vivir súper bien, aunque, te digo, no me considero un ejemplo porque a veces, pues a veces sí se cansa uno, a veces hace frío y hay que inyectarse o a veces hace calor y, o sea, hay cosas que no todo es una gloria, a veces claro, da flojera ciertas cosas, porque inyectarte 3 o 4 veces al día diario y checarte 5 veces, o sea, que vive uno todo picoteado, normalmente todo es cuestión de actitud y así con esa actitud hay que vivir, aunque a veces, bueno, tengamos, les estoy siendo sincera, ¿no? Tengamos esos de repente medios desfases, de repente, porque si vivimos en continuo desfase, pues entonces yo tampoco ya estaría aquí, pero sí soy una plena convencida de la educación, porque eso me permite también a veces hacer pequeños desajustes, porque ya sabe uno cómo arreglarlos. Entonces, pues sí hago día con día todo lo que
tengo que hacer para estar bien, porque si yo estoy bien para ustedes, estoy bien para mi gente. Si yo no estoy bien, pues no estoy bien para nadie, ¿no? Trato de ser mejor día con día. Muchas gracias, Gaby. Edgar. Bueno, en mi caso, más que ser un ejemplo, a lo mejor sí me gusta ser alguien, por ejemplo, que influya, ¿no? Y de hecho a veces te das cuenta cuando conoces a gente como tú, ¿no? Que también tiene la misma enfermedad y que sabes, por ejemplo, que algo que les cuesta mucho trabajo es la parte del ejercicio, ¿no? Algo que, por ejemplo, para mí pues, es vital, porque bueno, aparte yo de chavito siempre practiqué muchos deportes, la mayoría de ellos, los jugué, los practiqué. Entonces, para mí, por ejemplo, el ejercicio no es problema. Sé que para muchas personas sí lo es, ¿no? El encontrar ese ejercicio que ellos pudieran hacer, el tiempo, por sus actividades, por lo que sea. Entonces, sí me gusta ser alguien a lo mejor que influya, sí me gusta compartir lo que sé, lo que he aprendido, porque sé que eso puede ayudar a más. Y sobre todo, sí me gusta ser esa otra cara de la moneda, ¿no? Yo sí, desde que me diagnosticaron al día de hoy, siempre he estado en contra de los medios de comunicación que de manera morbosa siempre van sobre imágenes de lo peor, ¿no? El cuate amputado, el cuate que ya no ve, el que se infartó, el que quién sabe qué le pasó. Existe la otra cara de la moneda. Y ahorita aquí habemos 3 al frente de ustedes, pero hay muchos más. Hay mucha más gente que también es responsable de su salud, de su cuerpo y se cuida. Entonces, de lo que sí me gusta ser un ejemplo, de lo que sí me gusta influenciar, es eso. Y usar esas 4 palabras que en Diabesport acuñamos el día que fuimos y cruzamos los Andes. Con diabetes se puede. ¿Qué se puede? Todo. Lo que cada uno quiera. El límite lo pone cada quien. Para nosotros el límite es el cielo. Y una vez que hayamos llegado ahí, todavía nos queda el espacio interestelar. Así que cada quien llega hasta donde quiere y de la mejor manera o de la peor manera que quiere. Pero sí es importante en ese sentido ser alguien que influya y, repito, alguien que transmite ese mensaje de que vivir con diabetes es vivir de una manera diferente. No tiene por qué ser algo complejo, ¿no? Atosigador. Sí se requiere de mucha disciplina, claro, de constancia, sí, también. Repito, somos seres humanos, también de repente uno dice, ay, otra vez brócolis, bueno, pues ni modo, pues entrarle a los brócolis, ¿qué más da? ¿No? Finalmente también sabemos que tienen antioxidantes y eso pues va a ayudar a las células del cuerpo a que no envejezcan. En mi caso, por ejemplo, cuando corro un maratón, que lo que genero es una cantidad exagerada de radicales libres, ¿no? Bueno, pues se compensa, ¿no? Con una buena alimentación, compensa a lo mejor ese desgaste físico de haber corrido un maratón y toda la preparación que eso conlleva. Entonces, es ser alguien que puede influir y que sobre todo pueda compartir conocimientos, porque además sabemos por las cifras que hay, ¿no? De toda esta gente que potencialmente sabemos que padece de sobrepeso o que tiene obesidad y que por ende son propensos a desarrollar hipertensión o diabetes o ambas. Entonces sabemos que la cantidad de mexicanos que hay ahorita, sabemos que esa cantidad en unos 5, 10, 15 años obviamente va a ser el doble o hasta el triple, no lo sabemos. Bueno, pues entonces, para que cuando eso llegue, pues entonces todos ya estemos preparados y sepamos qué hacer y tengamos y sepamos vivir con diabetes, porque repito, no es limitante de absolutamente nada. Muchas gracias a los 3. Abro en este momento la sesión de preguntas y respuestas, tanto para internet como para los asistentes. Por favor, si me ayudan con los micrófonos al frente. Y mientras tanto, les voy a contar una intimidad. Cuando a mí me cambiaron de varias inyecciones al uso de la microinfusora de insulina, Marianita, aquí presente, fue quien se encargó de enseñarme todo lo que la educadora en diabetes, que además es muy querida, Nadia Montes, todo lo que ella no me decía, dónde ponerla cuando te duermes, dónde desconectarte, a qué hora desconectarte, cómo conectarte, cómo que no se te olvide. Entonces, la verdad es que nosotros mismos como comunidad de personas que vive con diabetes, aprendemos muchísimo de las vivencias, de los que ya llevan avanzado y de los que apenas estamos aprendiendo. Entonces, esa es la idea. Y queremos invitarles a que ustedes como profesionales de la salud
también se enteren. Somos divertidísimos, aparte, ¿verdad? Entonces, queremos invitarles a que también se integren a esto. Abro la sesión de preguntas y respuestas. Aquí adelante. Acá atrás, perdón, es que no veo. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Más que una pregunta, quisiera retomar algunas cosas de lo que dijeron los ponentes. Yo también soy diabética desde hace 21 años, me diagnosticaron a los 12, y ha sido un proceso parecido, sobre todo al de Mariana, creo. Y a mí, en los últimos años, quisiera retomar dos cosas. Una cosa que dijo Gaby sobre esta, como, es casi que tu culpa, que eres diabético porque eres un huevón y no haces nada, o sea, como que tienes 12 años y de repente es tu culpa, ¿no? Y ese estigma que existe, e incluso se lo quiero decir a los profesionales de la salud, porque me ha pasado muchísimas veces que voy a un doctor y, oye, tengo gastritis, es una neuropatía. Así, ¿qué tal que me preguntas primero si estoy bien controlada, no estoy bien controlada, si me inyecto, no me inyecto? O sea, tienes diabetes y ya cualquier diagnóstico palidece contra la diabetes. Entonces, igual tuve un problema de taquicardia, es una neuropatía, y era que me estaba tomando Red Bull como loca porque no dormía y tenía que trabajar muchísimo, etcétera, ¿no? Entonces, como que tener un poco de tolerancia con el paciente diabético y concebir que el diabético sí puede estar bien cuidado, sí puede ser responsable, sí, o sea, sí existen pacientes que estamos al pendiente, que estamos preocupados, que estamos controlados y que pudieran como abrir el panorama hacia otro tipo de diagnósticos que ciertamente pudieran estar relacionados con la diabetes, pero no necesariamente lo están. Y por otro lado también el tema del miedo contra la esperanza, contra la motivación, sí es un tema bien importante. O sea, yo creo que todos los pacientes diabéticos controlados que yo conozco han tenido miedo a complicaciones, al embarazo, claro que pasa por tu mente, pero ciertamente cuando eso va combinado de información es mucho más fácil revertir el proceso degenerativo, ¿no? O sea, la enfermedad que nada más quería comentar eso para… Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor Bermúdez. La siguiente pregunta, por favor. Adelante. Sí, felicidades por su extraordinario control. La verdad es que no es fácil, o sea, se dice fácil sus historias de vida, pero yo sé que es difícil. La pregunta es para cualquiera que quisiera responderla. ¿Por qué si es posible este control? ¿A qué lo atribuirían ustedes para el paciente de tiempo o el recién diagnosticado? ¿La falta de conocimientos o la falta de conciencia? Nosotros ahorita en el receso platicábamos, una compañera y yo trabajamos en un hospital y decíamos, oye, enfermeras, doctoras, nutriólogas en sobrepeso, con obesidad, claro que tienen el conocimiento. Ahorita lo decía Gaby, no se vale que ahorita alguien diga que no sabe en esta época, a lo mejor hace 30 años. Entonces, falta de conocimiento, falta de conciencia, sí hay muchos en control, pero la mayoría está en descontrol, se inyectan insulina y luego se comen el pan de dulce. O sea, nosotros en educación en diabetes, ¿qué es lo que necesitamos? Transmitir el conocimiento. ¿Y cómo se transmite la conciencia? De quererse, porque eso es de autoestima. Quiero vivir, tengo familia, quiero vivir con calidad de vida, ¿no? Vivir es una cosa y correr es otra. Digo, a mí me parece extraordinaria esa experiencia, ¿no? ¿Cuántos no tenemos diabetes y qué flojera trotar siquiera, ¿no? Entonces, falta de conocimiento, falta de conciencia, porque el conocimiento a lo mejor en la federación, libros, folletos, en internet, pero ¿y cómo se le transmite la conciencia al paciente? ¿Los tres? ¿Cualquiera de los tres, como ustedes gusten? Yo en lo personal creo que es una combinación de varios factores. Entre ellos creo que lo que en algunos lugares conocen como educación en diabetes son cursitos, ojo en las comillas, cursitos de diabetes. El cursito de diabetes, en mi muy humilde opinión, no sirve para nada. Estoy segura que el doctor Villalbazo, por ejemplo, está haciendo cambios importantes en cuanto a cómo se imparte la educación en diabetes, y debe ser que nos den la información de forma tal que podamos aplicarla y entonces podamos ver los beneficios, porque si nada más me lo cuentan y me hacen luego un examen escrito, pues la verdad es que si lo hago o no, no se verá reflejado en mis niveles de glucosa en sangre. Entonces es explicar de forma tal que se pueda aplicar y entonces podamos medir con relación en los beneficios que esto tiene en los niveles de glucosa en sangre. Eso por un lado. Y por otro,
ahora que me tomo muy en serio lo de la psicología, porque soy pasante de psicología, sí creo que la adaptación psicosocial es uno de los temas más importantes y que difícil, en pocas ocasiones se toma en cuenta. Ser diagnosticado con diabetes tipo 1 como nosotras, a edades tempranas, es muy diferente a ser diagnosticado a una edad adulta donde tienes que cambiar todo tu esquema de vida, empezando por aceptarte con una condición que te hace distinto del resto de tu familia, de la gente cercana a ti. Entonces, creo que esas dos cosas, si se trabajaran juntas, hacer cursos de educación en diabetes en todo su amplio sentido, donde además se pudiera aprender a hacer cambios de estilos de vida y cambios que tuvieran impacto en la psicología de las personas, sería otro el panorama. No le bastará a las enfermeras, por ejemplo, saber todo lo que saben de diabetes si no tienen claro cuál será el beneficio real y si no están preparadas mentalmente para todos los cambios que vivir con diabetes implica, pero ese es mío. Gaby. Bueno, yo también considero que algo importante es que muchas veces el parte médico no está dando una enseñanza significativa para el paciente. Esta aunada a los objetivos que nos pone el mismo médico, que son muy radicales. Con los pacientes, como ya tenemos diabetes, obviamente esto nos va a durar hasta que nos vayamos de este mundo. Entonces, el planteamiento de objetivos que le ponemos al paciente deben de ser paso a paso, ¿no? Si el paciente a la hora de la comida se come 10 tortillas, ya no va a volver a comer ni las huela siquiera. Entonces, debemos empezar con objetivos pequeños, paso a paso, para que el paciente pueda cumplir. En vez de comerse 5 tortillas, ¿sabe qué? O 10 tortillas, ¿sabe qué? Trate de comerse a partir de ahora 5 tortillas. Para la próxima consulta, que el paciente diga, ¿sabe qué? Ahora sí ya nada más me como 5 tortillas, entonces ya le va a ir uno bajando. Ahora en vez de 5, cómase 3. Lo que pasa es que a veces somos muy radicales y le prohibimos todo al paciente, y todo lo que debe de comer o todo lo que come luego le decimos que es malo. Entonces, primero son objetivos cortos para que el paciente pueda cumplirlos, para que el paciente se sienta motivado de que sí puede hacer esos cambios y no se sienta frustrado, ni ustedes como parte de médicos se sientan también frustrados, porque luego tienen pacientes de que ahora cómo le hago para que me haga caso, para que coma esto, y si reflexionamos, a lo mejor es eso. Y otra, es darle un entrenamiento o enseñanza significativa al paciente. Al paciente no le interesan las catecolaminas, no le interesa el ciclo de Krebs, al paciente le interesa su diabetes. Y cada diabetes en cada paciente es distinto. Ojalá y con una pastilla y 3 unidades de insulina, vámonos todos, ¿no? Y así se va a controlar. No, cada diabetes es distinta. Entonces, a mí, dame conocimientos que me sirvan a mí, tips a la hora de la comida, o cuando voy a una fiesta, cómo le hago en Navidad, cosas que estén en mis manos, hacerlas y que me sirvan y compruebe yo resultados. De esa manera siento yo que el paciente se sentiría más motivado. Ya las cuestiones sociales y familiares que envuelven, ahora sí que ya ese es, ahora sí que también otro mundo, también tiene algo que ver, pero como profesionales de la salud es objetivos cortos y aprendizaje significativo para el paciente. Gracias, Gabriel. Sí, brevemente. También es importante que ustedes como médicos también a veces un poco hay que jugar al chicotito, ¿no? Entonces hay que sacar al paciente de la zona de confort. Habrá pacientes, como bien dice Gaby, cada diabetes es distinta, puesto que cada uno somos distintos. Bueno, habrá personas, por ejemplo, a las que les venga muy bien empezar con un plan de ejercicio de 30 minutos caminando diario, ¿no? Pero habemos algunos otros que necesitamos un poco más, ¿no? Entonces, ok, camina, puedes empezar entre alternando, camina y trota, ¿no? Y ya cuando puedas, pues corre. Y si corres, bueno, pues ahora sí que hasta que te canses, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de experiencia, cuando me preparaba yo para mi primer maratón, en el 2008, enero del 2008 llego a consulta, no estaba el médico que me tenía que atender porque estaba de vacaciones, estaba un médico de guardia, y al momento que yo le pregunto, oiga, yo buscando una opinión más, a pesar de que ya traía yo la opinión de mi cardiólogo, de mi endocrinólogo y de mi médico general, que todos coincidían
en que estaba yo apto para correr el maratón, puesto que me hice un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo. Yo dije, bueno, pues una opinión más no está de más. Oiga, doctor, ¿cómo ve? Fíjese que ando corriendo y mire, quiero correr mi primer maratón. La respuesta fue, estás loco, te vas a infartar. Ya llevo 7 maratones y no me he infartado. Entonces, si bien hay que cuidar al paciente, pero tampoco se vale encasillarlo y acorralarlo a la ley del mínimo esfuerzo necesario, ¿no? Hay que hacer un poquito más, porque si me voy a la ley del mínimo esfuerzo, el cuerpo entra en confort y entonces mi metabolismo entra en confort y entonces mi organismo se acostumbra a comer 3 lechugas y a caminar 30 minutos y llega un momento en que me estanco y entonces ya no pierdo peso, ¿no? Y sé que todavía tengo que perder más, pero ya no pierdo más porque pues como 3 lechugas y camino 30 minutos. Entonces al organismo hay que darle sus piquetes acá, de repente, para que se mueva, para que entienda que tiene que seguir quemando más calorías, ¿no? Entonces de repente, además de los 30 minutos, bueno, pues 5 minutos más de trote, o cámbiale al TRX, o ¿sabes qué? Métete a una clase de body combat, haz zumba, haz aeróbics, trépate a una bicicleta, a una elíptica, vete a nadar. O sea, no todo es caminar 30 minutos, ¿no? Entonces, era lo que yo decía, dame opciones, no me encasilles a una sola y a la más fácil, porque además, también como buenos mexicanos somos bastante conformistas, ¿no? Y entonces rápido me voy a lo más inmediato que tengo. El doctor Arturo lo decía perfectamente bien cuando explicaba lo de los elevadores, ¿no? Cuando decía lo de ir al baño, el oficinista busca el baño que tiene más cercano. Eso es confort. Entonces hay que sacarnos de esa zona de confort. Eso es lo único que realmente te ayuda a modificar hábitos, a solidificarlos y a estar preparado para cuando algo imprevisto llegue y surja, puedas tomar las riendas y saber qué hacer, porque estás listo para la acción, estás listo para reaccionar y tomar las riendas de eso que te llega, porque también la diabetes así es, ¿no? Gaby lo dijo perfecto, a veces uno se porta así de una manera que dices, no hombre, mis 3 lechugas, mis 2 vasitos de agua, mi pastilla, mi inyección, caminé 30 minutos, te mides, puta, 180, dices, bueno, qué carajo, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice mal? No hiciste nada mal, todo lo hiciste perfecto. Bueno, pues así es la diabetes, punto. Y así me tocó, y hoy me tocó un 180, pues ya, next, lo que sigue. Pero hay que salir de esa zona de confort, eso es algo bien importante. Y eso ustedes como profesionales, con todo ese conocimiento que pueden llegar a tener, seguramente nos pueden ayudar a salir de zonas de confort. Muchas gracias, Edgar. ¿Tenemos una pregunta atrás? Sí, acá estoy. Más que pregunta, quisiera ser reiterativo de algunos comentarios que hicieron. Las personas que vivimos con diabetes, pues es muy importante estos factores que voy a comentar. Yo me identifico mucho con el hijo de Mariana porque pues tenemos que aprender de la diabetes, ¿sí? Tenemos que aprender. Y lo mencionaba Mariana, o sea, el centro del control de la diabetes es la persona que lo padece. Después están los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, el entorno donde tú te estás moviendo. Entonces la diabetes realmente va a ser parte de tu vida, no va a ser tu vida. Tú la vas acomodando dentro de esos círculos y es muy importante que las personas más cercanas, como es el caso del hijo de Mariana, pues aprenda. Ese es un concepto que quería comentar. Otro, yo creo que ustedes deben de ser ejemplo y pues no se los pido, se los exijo que sean ejemplo. Yo creo que ustedes están ahí por eso, porque tienen que transmitir ese trabajo que han hecho para llevar un buen control. O sea, de veras se los exijo, no se los pido. Bueno, pues tenemos otro testimonio ahí que está moderando esta plática. Gisela, pues también es otro testimonio, ¿sí? Para nosotros manejar la diabetes fue difícil, como en todos los casos. El proceso de adaptación, de entenderlo, de aceptarlo, pues es el que todos hemos pasado. Hay personas que no pasan del primer paso, hay otros que lo logran muy bien. Pero algo que nos ayudó a nosotros mucho fue ver la diabetes como es, ni más ni menos, ni hacer una tragedia, ni hacer algo
que te está pasando y que no pasa nada. O sea, es como es. O sea, la diabetes es como es. Vamos a manejarla dentro de nuestro entorno, lógicamente. ¿Sí? Gracias a Dios, y siempre se lo doy, y es una de las partes, de las razones por las que yo estoy aquí, es que hemos tenido los recursos para manejar nuestra diabetes. Gracias a Dios. Entonces, tenemos que también estar conscientes de las personas que no van a poderlo, por muchos factores, socioeconómicos, socioculturales, todos, ¿no? Y ya resumiendo, porque creo que nos colgamos un poquito de tiempo. Nos falta una pregunta. Sí, pero mi participación, para mí hay 3 factores que son los más importantes. El primero es que tenemos que tener información, como lo decía Edgar y todos lo mencionaban. Si no conocemos la naturaleza de la diabetes, no vamos a poder llevar este asunto bien controlado. El segundo va a requerir un esfuerzo, definitivamente, y tenemos que aceptar ese esfuerzo. Y el tercero, que es el más importante para mí, es la actitud. Debemos de cambiar la actitud. Esto que estamos viendo ahorita, el cambio de estilo de vida, es un cambio en actitud que tenemos que tener. Porque nosotros podemos decir, sí, yo sé de diabetes y la entiendo perfectamente y sé lo que tengo que hacer y comer y bla, 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 todo este rollo, ¿no? Y sé que tengo que hacer un esfuerzo, pero, que la fregada, pero todos los días. Si no tenemos esa actitud, los otros dos, ¿cuánta gente no conocemos que tiene una extraordinaria actitud? Nosotros en las asociaciones los vemos, personas que no tienen para comer, pero tienen una actitud y van y se les apoyan, pero tienen más actitud que los recursos para llevar. Entonces los felicito. Hablo yo de que vivo con diabetes porque mi hijo padece diabetes 1 y bueno, pues los padres vivimos lo que viven nuestros hijos, y por eso me gustó mucho lo que mencionó Mariana de su hijo. Felicidades a los 4. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Doctor, la última pregunta. Rápidamente, brevemente, por favor. Comentaste que la asistencia al público somos gente que aparentemente nos interesa, pero ¿qué estamos haciendo mal? Y no nada más en México, en el mundo. El 40% del apego al tratamiento es mundial y México no es la excepción. Y por ende el resultado es malo. El control del número de nuestros pacientes que viven con diabetes evidentemente es muy malo. Es una pregunta que dejo de reflexión para todos los que estamos acá atrás, no allá adelante, porque ellos ya saben perfectamente bien qué es lo que van a hacer. Y es una reflexión que yo hago todos los días cuando tengo la oportunidad de atender a algún paciente. No perdamos la oportunidad de identificar a las personas con factores de riesgo. La oportunidad más importante, el momento más importante es cuando llega nuestro paciente acompañado de su familiar. En ese momento es el momento oportuno para poder identificar a estos personajes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues, chicos, ¿quieren agregar algo? Estamos ya en tiempo. ¿Quisieran agregar algo? ¿Están perfectos? Solo yo sí quisiera agregar algo. ¿Qué tal? Yo sí quisiera agregar, porque hablando con todo esto, lo que dice Arturo, lo que dice el doctor es muy importante. Seguramente ustedes conocen a Alfonso Reyes, y Alfonso Reyes decía que él no necesitaba un médico infalible, ni un nutrólogo infalible, ni un enfermero infalible. Él decía que lo que necesitaba eran 2 cualidades: sabiduría y trabajo con el paciente. También decía, y en este caso sí cito textual, estoy seguro de que puedo ayudarle a mi médico, de que orientado por él puedo proporcionarle datos preciosos. Nosotros como personas con diabetes queremos proporcionarles datos preciosos. Ayúdenos a trabajar en equipo. Y ese es el mensaje de este Día Mundial de la Diabetes, que empiece de una manera maravillosa. Deben saber que convocamos a 120 de ustedes, llegaron 90, y esa es una asistencia impresionante, aún para la Federación Mexicana de Diabetes. Muchísimas gracias por estar aquí. Sepan también que les vamos a seguir enviando información a través de los correos electrónicos, a través de los cuales les contactamos. Donamos revistas para sus clínicas, donamos revistas para sus salas de espera, pero esperamos que ahora ustedes sepan todo lo que hacemos para poder ayudarles en esta importantísima labor que hacen todos los días, y pues para eso estamos nosotros, para ayudarles. Un aplauso para estas 3 historias maravillosas y un aplauso para ustedes.